El bolígrafo se cernía justo sobre el papel. Al otro lado de la pulida mesa, la mano del jefe de la mafia temblaba tanto que la tinta se tambaleaba en la línea de su firma, como si su cuerpo ya supiera que ese era el momento en que su imperio se derrumbaría. Su traje estaba impecable, pero tenía la cara sudorosa y la sien húmeda. Apretaba la mandíbula como si estuviera mordiendo cristales rotos. Hombres con trajes oscuros se sentaban rígidos y en silencio a su alrededor, con la mirada fija en el documento de transferencia de activos como si fuera una sentencia de muerte a la espera de ser firmada. Entonces, casi inaudible, alguien habló. «Señor, por favor, no firme eso». Una camarera estaba de pie al borde de la habitación, todavía sosteniendo una bandeja con vasos de whisky. Su uniforme estaba descolorido y sus dedos aún húmedos por limpiar la barra, pero sus ojos estaban fijos en los papeles como si acabara de ver algo que nadie más había notado. Uno de los hombres de Roman Clove buscó su arma. «Esta es una reunión privada. Sáquenla de aquí». Pero el jefe de la mafia no se movió. La miró fijamente, medio furioso y medio desesperado, porque por primera vez en semanas, alguien en esa sala parecía estar seguro. La camarera se acercó, con la voz temblorosa pero firme. «Hay un error», dijo, señalando una línea. «Uno grande». La mano del jefe de la mafia se detuvo sobre la línea de la firma. En ese silencio, todos se dieron cuenta de que un pequeño error podía significar perderlo todo o que toda la verdad saliera a la luz. Pero antes de profundizar en cómo una camarera salvó un imperio mafioso, dime desde dónde estás viendo esto ahora mismo. Si te gustan las historias sobre valentía, traición y héroes inesperados, pulsa el botón de suscribirse para no perderte lo que sucede a continuación y danos un me gusta. Esto ayuda a garantizar que más personas encuentren historias que nos recuerden que las voces pequeñas pueden sacudir a los poderosos. La sala se quedó en silencio, como si alguien hubiera vaciado todo el aire de ella. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Uno de los hombres de Roman Clove seguía buscando su arma, con el dedo rozando la empuñadura de metal helada. Pero antes de que pudiera desenfundarla, Nathan Cross levantó una mano. Fue solo un pequeño y suave gesto, pero bastó para que todos los presentes en la sala comprendieran que si alguien le ponía una mano encima a esa chica, no saldrían del edificio por su propio pie. El hombre de Roman dudó y luego bajó lentamente la mano. Sus ojos seguían siendo asesinos mientras miraba a la pequeña camarera, que temblaba mientras sostenía una bandeja con bebidas. Nathan no miró al subordinado del enemigo. Su fría mirada gris estaba fija en la chica, como si pudiera leer sus pensamientos. Luego se volvió hacia el hombre sentado a su derecha, un abogado de cabello canoso con traje gris, cuyo rostro estaba tan tenso que las arrugas de su frente parecían más profundas de lo habitual. James Morrison había sido el abogado personal de Nathan durante 15 años y había redactado cientos de contratos. Se creía que había revisado cada número de este documento con meticuloso cuidado. «Compruébalo de nuevo», dijo Nathan con voz baja y pausada, como si estuviera conteniendo una tormenta en su interior. La línea que ella señaló, ahora mismo. James tragó saliva, asintió con la cabeza y hojeó apresuradamente el papeleo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras seguía cada cifra y cada línea de la pequeña letra impresa. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el suave susurro del papel y el tic-tac constante del reloj de pared, como si estuviera contando atrás para algo inevitable. Sofía se quedó allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, sintiendo como si todas las miradas de la habitación le quemaran la piel. No sabía si era valiente o una loca por abrir la boca en esa habitación, pero había visto ese número. Lo había visto claramente y no podía permanecer en silencio. De repente James levantó la cabeza, con el rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Miró a Nathan, luego al documento y de nuevo a Nathan, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Tiene razón», dijo con voz ronca. «La deuda consolidada del acuerdo de Eastport figura como $47 millones, pero según el contrato original solo se nos transfirió el 60%.
La cifra real debería ser de 28 millones de dólares. Se han añadido 19 millones sin motivo alguno. Nathan no dijo nada, pero se le notaba cómo le temblaba el músculo debajo de la mandíbula apretada. 19 millones de dólares, suficientes para llevarlo a la quiebra, suficientes para obligarlo a entregar sus activos a un enemigo, suficientes para destruir todo lo que había construido durante 20 años. Y lo habían hecho a propósito. El asistente de Roman Kosov se puso de pie de un salto, con el rostro amoratado por la furia. ¿Qué es esto?, rugió. ¿Estás tratando de ganar tiempo? Nathan se levantó lentamente, sobresaliendo casi una cabeza por encima de él, con los ojos fríos como el hielo. No firmaré nada hasta que se hayan verificado todas las cifras desde el principio. El hombre apretó los dientes. Tienes 72 horas. Cross, 72 horas para pagar la deuda o firmar la transferencia. Si no, no culpes a Clove por no mostrar piedad. Luego se dio la vuelta e hizo una señal a su equipo. Todo el grupo salió furioso de la sala de conferencias como una tormenta. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando un silencio pesado y aplastante. Derek Shaw, la mano derecha más fiel de Nathan durante 10 años, se acercó. Tenía el rostro tenso por la preocupación y la voz ligeramente temblorosa. «Jefe, ¿qué hacemos ahora? 72 horas no son suficientes para verificar todo. Si se trata de una conspiración, tenemos que descubrir quién está detrás». Nathan no respondió. Ni siquiera miró a Derek. Sus ojos grises estaban fijos en la esquina de la habitación, donde la camarera intentaba acercarse a la puerta lo más silenciosamente posible. En algún momento, había dejado la bandeja y juntado las manos como si intentara evitar que le temblaran. Sabía que había hecho algo imprudente. Ahora solo quería desaparecer antes de que alguien cambiara de opinión y decidiera no dejarla vivir. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo de la puerta, una voz grave sonó detrás de ella. «¡Alto!». Sofía se quedó paralizada. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Nathan caminaba hacia ella, cada paso resonando en el suelo de madera. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir el aroma a whisky y sándalo que desprendía. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las venas rojas en sus ojos grises, prueba de noches sin dormir. «¿Nombre?», preguntó él. «Sofía», respondió ella. «Sofía Hart», repitió Nathan lentamente, como si grabara cada sílaba en su memoria. «Sophia Hart». Luego ladeó la cabeza y la estudió, con una expresión indescifrable. «Sophia Hart, no te vayas. No he terminado contigo». Sophia tragó saliva, sintiendo como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada por la espalda. No sabía si esas palabras eran una amenaza o una especie de salvación, pero lo que sí sabía con certeza era que su vida nunca volvería a ser la misma. La pequeña sala de espera estaba al final del pasillo, lejos de la sala de conferencias principal. No tenía ventanas, solo un sofá de cuero negro, una mesa de cristal y 4 paredes blancas y frías que la hacían parecer una celda. Sofía se sentó con las manos sobre los muslos, la espalda recta y la mirada fija en el espacio vacío frente a ella. No temblaba. Esto la sorprendió más que nada. Acababa de impedir que un jefe de la mafia firmara un contrato delante de su enemigo con solo abrir la boca. Había señalado un error que todo un equipo de abogados, a los que se les pagaban millones de dólares, no había visto. Debería haber estado temblando, llorando y suplicando por su vida. Pero no era así. Quizás era porque se había acostumbrado demasiado al miedo. O quizás era porque había pasado demasiadas noches en vela, preocupándose por las facturas del hospital, la operación de Grace y qué comerían al día siguiente. El miedo se había convertido en un viejo compañero, y esa noche simplemente se había puesto un abrigo nuevo. Sofía pensó en lo que acababa de pasar. Podía morir. Este pensamiento pasó por su mente con la ligereza de una brisa. Podía morir por haberse atrevido a hablar delante de una sala llena de asesinos. Pero entonces otro pensamiento se abrió paso, más cálido y más fuerte. Al menos una vez en su vida había hecho lo correcto. Al menos una vez no había bajado la cabeza, no se había quedado callada
ni había fingido no haber visto nada. Y pasara lo que pasara a continuación, nadie podría quitarle eso. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Sofía levantara la cabeza. Nathan Cross entró solo, sin guardaespaldas, abogados, ni Derek Shaw. Cerró la puerta detrás de él con un pequeño clic que sonó como el amartillado de un arma en el silencio. Sofía se levantó por instinto, pero no dio un paso atrás. Lo miró a los ojos, luchando por mantener la voz firme. Nathan se detuvo a unos pasos de distancia, cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó la cabeza, estudiándola como si fuera un objeto extraño que nunca hubiera visto antes. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó con voz baja y tranquila. Sofía respiró hondo. Te he salvado la vida, respondió. Nathan no lo negó ni asintió. Se limitó a seguir mirándola, con sus ojos grises tan afilados como una navaja. ¿Cómo lo viste?, preguntó. Todo mi equipo legal, a quienes pago cientos de miles de dólares al año. Nadie se dio cuenta, pero un camarero con un uniforme viejo sí. ¿Cómo? Sofía dudó un segundo y luego decidió decir la verdad. Estudié contabilidad. 2 años antes, tuve que abandonar los estudios. Estoy acostumbrada a mirar números. Cuando dejé la bandeja, miré por casualidad esa página. Las cifras no cuadraban. El total no era igual a la suma de las partes. Es un error básico que cualquiera en el primer año de contabilidad reconocería. Nathan se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se acercó a la mesa de cristal, cogió una carpeta delgada que Sofía no había visto y la abrió. La abrió, hojeó algunas páginas y luego leyó en voz alta. Sophia Hart, 27 años, huérfana desde los 8 años, criada en el orfanato St. Mary's, en la zona sur. Estudió contabilidad en el Chicago Community College. Abandonó los estudios en su segundo año por motivos económicos. Actualmente trabaja como camarera en este club desde hace 14 meses. Sofía sintió que le subía el calor a la cara. Él la había investigado. Mientras ella estaba allí sentada, él había hecho que alguien indagara en toda su vida. Nathan siguió leyendo, con voz desprovista de emoción. Una hermana menor, Grace Hart, de 24 años, actualmente en el Northwestern Memorial Hospital. Enfermedad cardíaca congénita. Se requiere cirugía urgente. Costo estimado, $200,000. Actualmente, el saldo de su cuenta es inferior a $3,000. La miró. ¿Me equivoco en algo? Sofía apretó los dientes, luchando contra la ira que hervía en su pecho. ¿Qué quieres? Nathan cerró la carpeta y la dejó caer suavemente sobre la mesa. Necesito averiguar quién falsificó esos números. ¿Quién intentó empujarme a una trampa? Necesito a alguien que pueda ver lo que otras personas no ven. La miró fijamente. Ayúdame a encontrar al traidor. Pagaré la cirugía de tu hermana. Todo. Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Finalmente, la ira estalló con más fuerza que el miedo. ¿Me estás comparando?, preguntó, con la voz temblorosa de rabia. ¿Crees que puedes utilizar a mi hermana para obligarme a trabajar para ti? Nathan no se inmutó ante su furia. No, respondió con un tono frío como el hielo. Te estoy ofreciendo un trato justo. Tú tienes lo que yo necesito. Ojos que ven lo que otros pasan por alto. Yo tengo lo que tú necesitas. Dinero para salvar a tu hermana. Nadie le debe nada a nadie. Nadie está obligando a nadie. Puedes negarte y marcharte de aquí ahora mismo. No te lo impediré. Hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. Pero si te niegas, tu hermana morirá. No por mi culpa, sino porque no tendrás el dinero. Tendrás que vivir con eso el resto de tu vida. Las palabras golpearon a Sofía como un cubo de agua fría. Quería gritarle en la cara. Quería decirle que era un manipulador asqueroso, pero no podía porque tenía razón. Grace yacía en una cama de hospital, con la piel pálida y los labios teñidos de púrpura. Su corazón se debilitaba día a día. El médico había dicho que si no se operaba en 2 meses, no sobreviviría. Y Sofía no tenía el dinero. Había hecho todo lo posible. Había hecho turnos nocturnos extra,
vendido todas sus pertenencias de valor y pedido prestado a todo el mundo. Pero $200,000 era una suma imposible para una camarera que ganaba menos de $3,000 al mes. Sophia cerró los ojos y respiró hondo. Luego los abrió y miró directamente a Nathan Cross, el jefe de la mafia que estaba frente a ella con una oferta que no podía rechazar. «Está bien», dijo con voz fría como el acero. «Te ayudaré, pero con una condición». Nathan levantó una ceja, a la espera. «Si me mientes», continuó Sofía, mirándole fijamente a sus gélidos ojos grises, «quemaré todo lo que tienes, aunque yo muera con ello». Se hizo el silencio. Entonces, por primera vez en toda la noche, Nathan Cross sonrió. No era una sonrisa cálida ni amistosa, sino la sonrisa de alguien que acababa de encontrar algo excepcional, algo que llevaba mucho tiempo buscando sin darse cuenta. «Trato hecho», dijo. La oficina privada de Nathan Cross, situada en la última planta del edificio, dominaba toda la ciudad de Chicago por la noche. Sin embargo, Sofía no tuvo tiempo de disfrutar de las vistas. Ante ella había 3 años de archivos financieros apilados como una montaña. Miles de páginas repletas de números, contratos y recibos de transferencias. Se sentó en el sillón de cuero, respiró hondo y comenzó. La primera noche transcurrió en silencio. Sofía leyó cada página, cada línea y cada cifra, utilizando conocimientos de contabilidad que había olvidado hacía mucho tiempo. Creó hojas de cálculo en el ordenador, marcó los gastos inusuales y cotejó los informes entre sí. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero no se detuvo. Mientras tanto, Grace yacía en una cama de hospital, esperando la operación que podría salvarle la vida. Sofía no la defraudaría. En la segunda noche, empezó a ver un patrón. Cada 3 meses aparecía un pago con un nombre diferente. A veces figuraba como gastos de mantenimiento de equipos portuarios. Otras veces, como gastos de transporte especial o honorarios de consultoría jurídica. Diferentes denominaciones, pero las cantidades siempre oscilaban entre 500,000 y $1,000,000 cada vez. En 3 años, casi $19 millones habían desaparecido a través de estos gastos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras investigaba más a fondo cada transacción. Todos esos pagos anormales tenían un denominador común. Todos habían sido aprobados por la misma persona. Derek Shaw, la mano derecha de Nathan, que había preguntado, «¿Qué hacemos ahora?». A pesar de la forma convincente en que lo había preguntado, Sofía no quería creerlo. Lo comprobó una y otra vez, pero las pruebas no mentían. La firma digital de Derek Shaw aparecía en todas las órdenes de transferencia. Siguió investigando, siguiendo el rastro de los $19 millones. Las transacciones pasaban por un laberinto de cuentas, pero al final todas conducían al mismo destino. Una empresa ficticia en las Islas Caimán llamada Meridian Holdings. Cuando Sofía la buscó, lo que encontró le heló la sangre. Meridian Holdings estaba directamente vinculada a la red financiera de Roman Koss. Era el hombre que quería apoderarse del imperio de Nathan, el enemigo de Nathan. La imagen completa se formó ante Sofía, despiadada e inconfundible. Durante 3 años, Derek Shaw había estado transfiriendo dinero en secreto a Roman Kozlov, $19 millones. La cantidad exacta que se había añadido a la deuda de Nathan no se trataba de un error, era un plan que se había calculado de antemano. Alguien había atraído deliberadamente a Nathan a una trampa, y ese alguien era la persona en la que más confiaba. Sofía encontró más pruebas en una antigua copia de seguridad del servidor de la empresa. Había correos electrónicos cifrados entre Derek y una dirección anónima. El contenido era lo suficientemente claro como para que fuera imposible negarlo. Los horarios, las cantidades y las fechas de las transferencias coincidían con los gastos anormales que ella había descubierto. Sentada allí, mirando la pantalla del ordenador, no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Había encontrado la respuesta, pero eso destruiría a Nathan, el hombre que había confiado en Derek durante 10 años y lo había tratado como a un hermano. El sonido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Nathan entró,
todavía vestido con un traje negro, pero con un aspecto más agotado que la última vez que lo había visto. Vio que ella seguía allí sentada, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Había tazas de café vacías apiladas sobre el escritorio. No dijo nada. En lugar de eso, se acercó y colocó una taza de café recién hecho delante de ella. Luego se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad de Chicago, sumergiéndose en la oscuridad. El silencio se prolongó. Sofía observó su amplia y solitaria espalda bajo la tenue luz. No quería decir lo que estaba a punto de decir, pero había prometido ayudarle a descubrir la verdad, y la verdad no siempre era amable. Señor Cross, dijo por fin, con la voz pesada, como si llevara una piedra sobre los hombros. Lo he encontrado. Alguien de su organización ha estado transfiriendo dinero a Roman Clove durante 3 años. Nathan no se dio la vuelta. Se quedó allí, inmóvil como una piedra, mirando las luces parpadeantes que había debajo. ¿Quién?, preguntó con voz baja y tranquila, pero Sofía pudo percibir la fractura oculta en ella. Sofía dudó. Bajó la mirada hacia la gruesa carpeta de pruebas que tenía en las manos. Sabía que una vez que dijera el nombre, nunca podría retractarse. Sabía que la respuesta lo destrozaría, el nombre de la persona en la que más confiaba. Lo dijo, con una voz casi inaudible. Los hombros de Nathan se tensaron. Sofía podía ver cómo los músculos de su espalda se tensaban bajo la tela del traje, pero él seguía sin darse la vuelta. Se quedó allí de pie, mirando hacia la ciudad, como si el hecho de no mirarla pudiera hacer que lo que acababa de decir fuera irreal. Quizás no quería que ella le viera la cara en ese momento. Sofía le preguntó a Nathan si podía volver al apartamento a recoger algunas cosas que Grace necesitaba. Su hermana seguía en el hospital y Sofía quería llevarle la almohada de algodón que Grace había tenido desde pequeña. Era lo único que le ayudaba a dormir durante las largas y brutales noches en las que su enfermedad cardíaca la atormentaba. Nathan accedió, pero había algo en sus ojos que Sofía no podía descifrar. Era un momento de vacilación o tal vez un cálculo que ella aún no entendía. Él no dijo nada más, solo asintió con la cabeza y luego volvió a mirar por la ventana, todavía procesando lo que ella acababa de revelarle sobre el traidor. A las 2 de la madrugada, un taxi dejó a Sofía en la entrada del callejón que conducía al destartalado complejo de apartamentos en el lado sur. Allí era donde ella y Grace habían vivido durante los últimos 5 años. Era un apartamento pequeño con moho en las paredes y el sonido de ratas corriendo por la noche. No era un lugar en el que nadie debería vivir, pero era el único que las dos hermanas podían permitirse. Sofía se movió rápidamente por el callejón oscuro, con la llave ya apretada en la mano. Había recorrido ese callejón cientos de veces y conocía cada charco de agua estancada, cada contenedor de basura apestoso y cada rincón en sombras donde a los adictos les gustaba reunirse. Pero esa noche había algo diferente. El aire parecía más denso de lo habitual. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Cuando se dio cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. Dos figuras oscuras aparecieron por ambos lados, rápidas como fantasmas. Una mano áspera le tapó la boca, ahogando el grito que se le escapaba de la garganta. Otro puño se estrelló contra su estómago, doblándola por la mitad y sacándole el aire de los pulmones. Sofía luchó con todos sus instintos de supervivencia. Le arañó la cara al hombre que la sujetaba y sintió cómo se le desgarraba la piel bajo las yemas de los dedos. Él siseó de dolor y maldijo en un idioma que ella no entendía, pero no la soltó. Entonces algo duro golpeó la parte posterior de su cabeza. Dolor, un destello blanco, y luego la oscuridad lo envolvió todo. Unos disparos rasgaron la noche. 2 disparos, secos y definitivos, como truenos que retumban bajo un cielo despejado. Sofía los oyó desde lejos, como si se estuviera hundiendo en el fondo de un lago profundo, mientras alguien la llamaba desde arriba. Sintió que las manos que la sujetaban se aflojaban de repente y oyó el sonido de cuerpos cayendo sobre el suelo húmedo. Entonces alguien la levantó, con suavidad pero con firmeza. El familiar aroma a sándalo y whisky flotaba en el aire, el mismo aroma que había notado en aquella sala de conferencias aquella noche,
cuando un bolígrafo se había posado sobre el papel y ella había hecho lo más imprudente de su vida. Sofía quería abrir los ojos, quería hablar, pero su cuerpo ya no le obedecía. La oscuridad la arrastraba más profundamente y ella se dejó llevar. Cuando despertó, no estaba tumbada sobre el frío cemento del callejón. En cambio, estaba tumbada en una gran cama con sábanas blancas y frescas, en una habitación espaciosa que nunca había visto antes. Las ventanas del suelo al techo dejaban entrar la luz del sol matutino, cálida y suave. No se parecía en nada a la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas rotas de su apartamento en los barrios bajos. La voz familiar de su hermana hizo que Sofía volviera la cabeza. A pesar del dolor en su voz, Grace estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados por el llanto y las mejillas aún húmedas por las lágrimas. Agarró las manos de Sofía con ambas manos, como si soltarlas significara perderla para siempre. Su hermana estaba más delgada de lo que Sofía recordaba, con la piel pálida por la enfermedad, pero sus ojos se iluminaron cuando vio que Sofía se despertaba. Estaba tan asustada, sollozó Grace. Dijeron que te habían atacado. Dijeron que si el señor Cross no hubiera estado allí, habrías muerto. Sofía intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor cuando una punzada le recorrió la nuca y le bajó por el cuello. Se llevó una mano a la nuca y notó el grueso vendaje que la envolvía. ¿Él te trajo aquí?, preguntó con voz ronca. Grace asintió sin soltar la mano de su hermana. Mandó a alguien a recogerme al hospital en mitad de la noche. Dijo, a partir de ahora nos quedaremos aquí. Dijo que un médico privado la cuidaría. ¿Sabes qué está pasando? Antes de que Sofía pudiera responder, se abrió la puerta. Nathan Cross entró, todavía con su familiar traje negro, pero con arrugas que Sofía no recordaba haber visto antes, como si no hubiera dormido nada. Sus dos ojos grises se posaron en Grace y luego se fijaron en Sofía. ¿Puede salir tu hermana?, preguntó con calma. Pero no era una pregunta. Grace miró a Sofía, preocupada, pero Sofía asintió con la cabeza para tranquilizarla. Su hermana se levantó de mala gana, echando una última mirada a Nathan antes de cerrar la puerta tras de sí. La habitación quedó en silencio. Nathan se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, sin acercarse. A partir de ahora, vivirás aquí, dijo, con un tono de voz que no admitía réplica. Tu hermana también. Mi médico privado se encargará de todo lo que necesite, sin negociaciones. Sofía quería protestar. Quería decirle que no necesitaba la caridad de nadie. Quería decirles que había cuidado de sí misma y de Grace durante casi 20 años. Pero entonces recordó la mirada de Grace cuando le cogió la mano. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía había visto esperanza en los ojos de su hermana. Y no pudo decir ni una palabra. ¿Por qué? En cambio preguntó, con la garganta seca como el papel de lija, ¿por qué me has salvado? Nathan no respondió de inmediato. Miró por la ventana a la ciudad de Chicago despertando bajo el amanecer. El silencio se prolongó, cargado de cosas que quedaron sin decir. Porque eres la única persona en 10 años que se ha atrevido a decirme la verdad, respondió finalmente, con voz baja y distante. No tengo mucha gente así. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí sin decir otra palabra. Sofía lo vio marcharse con dolor en el pecho, pero también le dolía algo más profundo y difícil de nombrar, algo que nunca se había permitido sentir antes. Los días siguientes en el ático de Nathan Cross pasaron como un extraño sueño del que Sofía no estaba segura de querer despertar. La herida de la cabeza se estaba curando, dejando solo un leve hematoma oculto bajo el pelo. Grace estaba bajo el cuidado del médico privado de Nathan las 24 horas del día, y por primera vez en años, podía dormir toda la noche sin despertarse sobresaltada por un repentino dolor en el corazón. El médico programó la cirugía para las 2 semanas siguientes, diciendo que, con una preparación cuidadosa y equipos modernos, las posibilidades de éxito eran muy altas. Cuando Sofía escuchó esto, las lágrimas simplemente corrieron por su rostro, imposibles de contener. Durante tantos años, había rezado por este momento. Ahora estaba tan cerca que casi podía tocarlo.
Pero cuando cayó la noche y el ático quedó en silencio, y Grace dormía profundamente en su propia habitación, Sofía seguía sin poder cerrar los ojos. Estaba tumbada en la cama, mirando fijamente al techo desconocido. Pensó en todo lo que había sucedido durante la última semana. Había entrado en un mundo al que no pertenecía. Había visto sangre. Había estado a punto de morir y había descubierto al traidor del jefe de la mafia. Su vida había dado un giro inesperado y Sofía no sabía cómo debía sentirse al respecto. Hacia las 2 de la madrugada, dejó de intentar dormir. Se puso un cardigan ligero y salió al balcón, con la esperanza de que el aire nocturno la calmara. Pero cuando abrió la puerta de cristal, se dio cuenta de que no estaba sola. Nathan estaba allí, apoyado en la barandilla con un vaso de whisky en la mano. Su mirada era distante mientras contemplaba la brillante ciudad de Chicago a sus pies. No se giró al oír abrirse la puerta, como si supiera que ella vendría. Sofía dudó un momento, luego salió y se detuvo a unos pasos de él, contemplando con él las luces centelleantes que se extendían hasta el horizonte. El silencio se prolongó. El aire fresco de la noche traía consigo el aroma de la ciudad, los gases de los coches y los sueños y pesadillas de millones de personas. No puedes dormir, dijo Nathan por fin, con voz baja y tranquila. No es tanto una pregunta como una afirmación. Tú tampoco, respondió Sofía en voz baja. Nathan no respondió. Se llevó el whisky a la boca, dio un pequeño sorbo y siguió mirando a lo lejos. Era la primera vez que estaban juntos sin hablar de trabajo, números, el traidor o la conspiración. Solo dos personas que no podían dormir, de pie una al lado de la otra en la oscuridad. Sofía no sabía qué la había impulsado a hablar. Quizás fuera la oscuridad, o quizás el cansancio, o quizás fuera porque, por primera vez en su vida, sentía que alguien podría escucharla sin juzgarla. Mis padres murieron en un incendio cuando yo tenía 8 años, dijo, con un tono extrañamente tranquilo, como si estuviera contando la historia de otra persona. Grace y yo crecimos en el orfanato St. Mary's. Solo nos teníamos la una a la otra. Hace 3 años me enamoré de un hombre. Pensé que se convertiría en mi nueva familia, pero me pegó tan fuerte que casi muero. Después de eso no pude confiar en nadie. Sofía se detuvo y esperó. No sabía por qué estaba compartiendo esto con un jefe de la mafia al que había conocido hacía menos de una semana. Pero de alguna manera, decirlo en voz alta la hizo sentir más aliviada. Nathan permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, con una voz baja y distante, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella, dijo, «Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 19 años. Tuve que hacerme cargo de todo y convertirme en el hombre que odiaba». Hizo una pausa y tomó otro sorbo de whisky, como si necesitara el alcohol para seguir adelante. «Mi hermano menor, Ryan, murió hace 8 años en un tiroteo. Solo tenía 22 años». Sofía sintió que se le encogían el pecho. Había leído sobre él en los archivos que había estudiado. Pero oír a Nathan pronunciar el nombre de su hermano con esa voz le hizo comprender realmente el dolor que había soportado todos estos años. «Lo siento», susurró. «No», la interrumpió Nathan, con voz más aguda. «No necesito disculpas. Necesito descubrir quién es el responsable. Han pasado 8 años y todavía no lo he descubierto». Volvió a hacerse el silencio. Sofía miró a Nathan y por primera vez no vio al frío, poderoso y aterrador jefe de la mafia. Solo veía a un hombre cansado que llevaba una carga demasiado pesada para una sola persona. «¿Me tienes miedo?», preguntó Nathan de repente, sin mirarla. Sofía se detuvo un momento antes de responder. «Al principio sí, ahora tengo más miedo por ti». Nathan se volvió para mirarla, con una chispa de sorpresa en sus ojos grises. «¿Miedo por mí? No tienes a nadie en quien confiar», dijo Sofía con suavidad, pero con firmeza. «Eso es lo más aterrador del mundo». El silencio se prolongó. Entonces Nathan la miró de nuevo, con las luces de la ciudad brillando en su rostro. Sofía vio algo que nunca antes había visto en esos ojos grises y fríos: cansancio y soledad, y un destello de esperanza tan frágil que temía que desapareciera si lo miraba fijamente durante demasiado tiempo.
Quizás, dijo en voz baja, casi un susurro. Ahora sí. No dijeron nada más. Simplemente se quedaron allí, con los hombros casi tocándose, viendo cómo la ciudad de Chicago despertaba lentamente mientras amanecía en el horizonte. Pero algo había cambiado esa noche. El muro invisible entre ellos, construido a partir del dolor, la desconfianza y las cicatrices invisibles, se había resquebrajado. A la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo y la ciudad bullía con el ruido de las bocinas de los coches y los pasos apresurados, Sofía se sentó sola en la oficina. Nathan se la había reservado para ella. Delante de ella había una gruesa carpeta que contenía todo lo que había descubierto durante días y noches de insomnio. Las pruebas eran completas e imposibles de negar o explicar. Había impreso todos los correos electrónicos cifrados entre Derek Shaw y la gente de Roman Kozlov. Había extraído todas las órdenes de transferencia con la firma digital de Derek. Había recopilado un resumen que mostraba cómo 19 millones de dólares habían desaparecido a través de una empresa ficticia en las Islas Caimán durante 3 años. Todo estaba en esa carpeta, ordenado, claro y tan implacable como una sentencia de muerte. Sofía se llevó la carpeta al pecho y sintió que le temblaban las manos. Sabía que, cuando se la entregara a Nathan, destruiría lo último en lo que él confiaba en este mundo. Derek Shaw no era solo su mano derecha, era el hombre que había estado a su lado durante 10 años, a través de batallas, peligros y roces con la muerte. Ahora, Sofía estaba a punto de demostrar que todo había sido una farsa, pero no podía ocultarlo. No a él. No después de todo lo que había pasado entre ellos en el balcón la noche anterior. Sofía respiró hondo, se levantó y salió de la habitación. Caminó por el largo pasillo, pasando junto a costosos cuadros y exuberantes plantas verdes, hasta que se detuvo ante la puerta de roble de la oficina principal. Llamó 2 veces y sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró. Nathan estaba sentado detrás de su escritorio con la cabeza inclinada sobre una pila de papeles, pero levantó la vista al oír la puerta abrirse. Sus ojos grises se desplazaron de ella a la carpeta que llevaba en las manos. Sofía vio algo pasar por su rostro. Era como si ya supiera lo que iba a pasar y llevara mucho tiempo preparándose para ese momento, pero aún no estuviera listo para afrontarlo. Lo encontré, dijo Sofía, obligando a su voz a mantenerse tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. Está todo aquí. Se acercó al escritorio y colocó la carpeta delante de Nathan. Luego dio un paso atrás y se quedó allí esperando. Nathan se quedó mirando la carpeta durante un largo rato sin tocarla, como si negarse a abrirla pudiera hacer que su contenido fuera irreal. Por fin, extendió la mano y pasó a la primera página. Sofía observó su rostro mientras leía. Página 1, página 2, página 3. Su rostro se fue desvaneciendo lentamente, como si la sangre abandonara su cuerpo. Ella podía ver cómo se le contraían los músculos bajo la piel mientras apretaba la mandíbula. Su mano comenzó a temblar cuando pasó a las páginas de los correos electrónicos, las órdenes de transferencia y los números irrefutables. El nombre de Derek Shaw aparecía en todas las páginas, junto con su firma digital en cada transacción. 3 años, 19 millones de dólares, todo ello directamente en el bolsillo de Roman Kozlov. El silencio se prolongó, doloroso y pesado. Sofía podía oír el tic-tac del reloj de pared, el viento fuera de la ventana y los latidos de su propio corazón. Pero Nathan no hablaba. Se limitaba a sentarse allí, leyendo cada página y cada línea como si buscara una grieta o un error, una razón para no creer lo que estaba viendo. Entonces, de repente, se puso de pie de un salto. El vaso de whisky que había sobre la mesa se volcó y salió volando directamente contra la pared. El cristal se rompió y el licor salpicó como sangre. 10 años, rugió, con la voz llena de dolor y rabia. Confié en él durante 10 años. Golpeó la mesa con tanta fuerza que toda la habitación pareció temblar. Respiraba con dificultad. Le temblaban los hombros y sus dedos agarraban el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Entonces, como si las fuerzas lo hubieran abandonado de golpe,
Se desplomó en la silla y se cubrió la cara con las manos. Confié en él, dijo con voz hueca y distante, más de lo que confiaba en mí mismo. Sofía se quedó allí sin saber qué hacer. Había visto a Nathan ser frío. Lo había visto frío y peligroso, pero nunca así, destrozado. No por el dinero o la traición en los negocios, sino porque había perdido la fe en el hombre al que había llamado hermano. Sin decir nada, Sofía se acercó y se sentó a su lado. Le puso su pequeña mano sobre la suya. Era la primera vez que se tocaban por voluntad propia, en lugar de por necesidad, y lo hizo para que él supiera que no estaba solo. No te equivocaste al confiar, dijo Sofía con suavidad, en un susurro apenas audible. Simplemente confiaste en la persona equivocada. No es culpa tuya. Nathan miró la pequeña mano cálida y firme de ella sobre la suya. No se parecía en nada a la frialdad con la que había convivido durante tantos años. ¿Qué hago ahora?, preguntó, con el tono de un hombre perdido en el mar. Haz lo que mejor sabes hacer, respondió Sofía, mirándolo a los ojos. Lucha. Pero esta vez no estás solo. Esa tarde, Nathan llamó a Derek a su despacho privado. Se sentó detrás de su escritorio, con la carpeta de pruebas escondida en un cajón, con el rostro tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Cuando Derek Shaw entró, Nathan incluso le dedicó una leve sonrisa. Derek tenía el mismo aspecto de siempre, seguro de sí mismo y perspicaz, con ojos brillantes y leales. 10 años al lado de Nathan le habían enseñado a leer el estado de ánimo de su jefe y a saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero hoy no podía leer nada. ¿Me ha llamado, jefe?, preguntó Derek, con su voz tan normal como siempre. Nathan asintió y le indicó que se sentara en la silla de enfrente. Quiero hablar sobre el plan para lidiar con Roman. Ese bastardo nos dio 72 horas. El tiempo se acaba. Derek se sentó con expresión seria. Asintió y comenzó a analizar la situación, ofreciendo sugerencias sobre cómo reforzar la seguridad, contactar con aliados y prepararse para el peor de los casos. Su voz era firme y profesional, como si realmente le importara la supervivencia del imperio al que había traicionado en secreto durante 3 años. Nathan escuchó, asintiendo y haciendo preguntas de vez en cuando. La conversación se prolongó durante casi 10 minutos, volviéndose tan normal que los hombros de Derek comenzaron a relajarse y su postura se suavizó. Quizás pensó que había superado el peligro. Quizás creía que nadie conocía su secreto. Entonces, de repente, Nathan preguntó, como si no significara nada. «Háblame de las Islas Caimán». Silencio. El aire de la habitación se espesó como si alguien acabara de succionar todo el oxígeno. Derek se quedó paralizado. La sonrisa de su rostro se endureció y luego desapareció. Su rostro se quedó sin color, volviéndose blanco como el papel. «Jefe», balbuceó, «no entiendo lo que quiere decir». Nathan no le respondió. En cambio, simplemente abrió el cajón, sacó la carpeta con las pruebas que Sofía le había entregado esa mañana y la arrojó sobre el escritorio con un golpe seco y fuerte. 3 años, $90 millones. «Lo transferiste a Roman», dijo Nathan, con una voz fría como el hielo. «Explícate». Derek miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Le temblaban las manos mientras la cogía y hojeaba algunas páginas. Lo que vio hizo que se derrumbara su última esperanza. Correos electrónicos, firmas digitales, órdenes de transferencia. Su nombre aparecía en todas las páginas. Eran innegables. Se deslizó de la silla y cayó de rodillas al suelo, con lágrimas corriéndole por la cara. «No lo entiendes», sollozó Derek, con la voz quebrada. «No tuve otra opción. Él lo sabía, hermano». Sabía lo de Ryan. Nathan se quedó paralizado, como si le hubiera alcanzado un rayo. «Ryan, ¿qué estás diciendo?». Derek rompió a llorar desconsoladamente, temblando como si tuviera fiebre. «Hace 8 años, hermano, aquel tiroteo. Fui yo quien disparó por error. Una bala perdida. Te juro que no fue mi intención. Te lo juro, nunca quise que eso pasara». El mundo de Nathan se derrumbó. Por segunda vez en 2 días,
¿Por segunda vez en su vida mataste a mi hermano?, preguntó Nathan, con la voz temblorosa como nunca antes se le había oído. ¿Mataste a Ryan? Derek bajó la cabeza y lloró como un niño. Roman encontró la prueba. Me amenazó. Dijo que si no cooperaba, te lo contaría. Me matarías. Estaba aterrorizado, hermano. Tenía mucho miedo. Nathan se quedó allí, mirando al hombre arrodillado a sus pies. El hombre en el que había confiado durante 10 años. El hombre al que había tratado como a un familiar. Pero era el hombre que había matado a Ryan y luego había visto sufrir a Nathan durante 8 años mientras buscaba a su enemigo. Sin decir una palabra, Nathan buscó su pistola y la sacó. Apuntó directamente a la cabeza de Derek, con el dedo en el gatillo. Por primera vez en su vida, le temblaba la mano, no por miedo, dolor u odio, sino por una pérdida demasiado grande como para expresarla con palabras. Sofía estaba fuera de la puerta, observándolo todo a través de una estrecha rendija. No intervino. Sabía que era un momento que nadie tenía derecho a interrumpir. Era algo entre Nathan y su dolor, entre él y el hombre que le había arrebatado a su querido hermano. El silencio se prolongó. Derek lloró. Nathan permaneció inmóvil. La pistola seguía apuntándole. Entonces, lentamente, bajó el arma. No por perdón. Nunca podría haber perdón para esto. Era porque necesitaba algo más grande que la muerte de Derek. Necesitaba a Roman Clove. «Vas a ayudarme a atrapar a Roman», dijo Nathan, con una voz más fría que el hielo. «Hazlo bien y morirás rápidamente. Si fallas, te mantendré con vida el tiempo suficiente para que te arrepientas cada día hasta tu último aliento». Derek levantó la cabeza, con los ojos rojos e irritados, y el rostro manchado de lágrimas y mocos. Sabía que eso no era misericordia. Era una sentencia. La reunión privada tuvo lugar en la habitación más segura del ático. Era un lugar sin cámaras ni dispositivos de escucha, una habitación cuya existencia solo conocían 3 personas. Nathan se sentó a la cabecera de la mesa, con los ojos grises aún ensombrecidos por la oscuridad de su enfrentamiento con Derek unas horas antes. A su derecha se sentaba Tony Blake, su leal jefe de seguridad, el hombre que había seguido a Nathan desde el principio y nunca le había dado motivos para dudar de él. A su izquierda estaba Sofía, todavía temblando ligeramente después de lo que había presenciado en la oficina. Sin embargo, su mirada era firme e inquebrantable. El plan era sencillo. Derek se pondría en contacto con Roman Kozlov para informarle de que Nathan estaba listo para firmar el acuerdo de transferencia de activos. Roman, que llevaba años esperando este momento, sin duda querría aparecer en persona para presenciar su victoria. Querría ver a Nathan arrastrarse de rodillas y saborear cada segundo mientras el imperio de su enemigo se desmoronaba. Ese sería precisamente el momento en el que actuarían. «Hay una forma de acabar con esto sin derramar más sangre», dijo Nathan, con voz baja y pausada. «Pero tengo que cambiarlo todo». Sofía lo miró, frunciendo el ceño. «¿Cambiar qué?» «Las pruebas. Todo lo que he recopilado sobre Roman a lo largo de los años. Contrabando, blanqueo de dinero, asesinato. Cámbialo por los federales». Tony Blake asintió con el rostro serio. «Tengo un contacto en el FBI. Llevan mucho tiempo buscando a Roman, pero nunca han tenido pruebas suficientes para actuar. Si aceptas cooperar, estarán listos de inmediato». «Hazlo», dijo Nathan con voz fría como el acero. «No necesito matarlo. Necesito que pase el resto de su vida en prisión». Sofía escuchó. Entendió que no era una decisión fácil. Nathan estaba renunciando a todo lo que le importaba. Todas sus cartas y secretos a cambio de la caída de Roman Clove. Lo estaba apostando todo a una sola jugada. Cuando la reunión llegó a su fin, Nathan se volvió hacia Sofía. «Mañana te quedarás aquí. Grace te necesita». Sofía negó con la cabeza, con mirada firme. «Yo empecé esto, yo lo terminaré». Nathan frunció el ceño y endureció el tono. «Tú no perteneces a este mundo, Sofía. Esta no es tu guerra». Sofía lo miró fijamente sin pestañear. «Dijiste que pertenecía a él en el momento en que entré en esa sala de reuniones con una bandeja de bebidas en las manos. No cambies de opinión a mitad de camino». Hubo un largo silencio.
Tony Blake carraspeó suavemente y apartó la mirada, fingiendo no ser testigo del enfrentamiento entre ellos. Por fin Nathan exhaló y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Eres la persona más valiente y más estúpida que he conocido nunca. Sofía sonrió. Por primera vez desde que había entrado en la sala, el pobre camarero tenía razón. Esa noche, cuando el ático se sumió en la oscuridad y el silencio, Sofía se sentó junto a la ventana de su habitación, contemplando la brillante ciudad de Chicago a sus pies. No podía dormir. Mañana podría ser su último día. Podría ser el día en que todo cambiara, para bien o para mal. Pensó en Grace, que dormía profundamente en la habitación de al lado, en la operación que ya habían programado y en el futuro que había soñado para su hermana durante tantos años. Grace no podía morir. No ahora, no cuando Grace todavía la necesitaba. Un suave golpe en la puerta hizo que Sofía volviera la cabeza. No necesitaba preguntar quién era. Ya lo sabía. Adelante, dijo. Nathan entró, todavía con la misma ropa que había llevado durante el día, como si él tampoco pudiera dormir. Se quedó un momento en la puerta, mirándola sentada junto a la ventana, con la luz de la luna brillando en su cabello. Luego se acercó. Mañana, comenzó. Lo sé, respondió Sofía con suavidad. Nathan se quedó en silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Si pasa algo, dijo, con la voz entrecortada, quiero que lo sepas. No terminó la frase. Las palabras se le atragantaron en la garganta, como si algo se interpusiera en su camino y no pudiera superarlo. Nathan Cross, el hombre que gobernaba Chicago y cuya mano nunca temblaba al apretar el gatillo, no podía decir tres simples palabras a la mujer que tenía sentada frente a él. Sofía se levantó y se acercó a él. Al mirar a sus ojos, vio su reflejo en ellos. Luego colocó su pequeña mano sobre su pecho, donde su corazón latía con fuerza bajo la tela. Dímelo cuando haya terminado, susurró, con una voz que parecía un suspiro. Dame una razón para que ambos sobrevivamos. Nathan miró su pequeña y cálida mano sobre su pecho, y luego a sus ojos. No respondió con palabras. En cambio, levantó la mano y cubrióla de ella, sujetándola con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, ella desapareciera. Era una promesa que no necesitaba ser pronunciada. Era un compromiso que ambos entendían. Mañana lucharían y sobrevivirían juntos. Estarían en la misma sala de conferencias del ático, en la misma mesa de roble reluciente, con el mismo contrato de transferencia de activos y el mismo bolígrafo esperando sobre la página blanca y limpia. Pero esta vez todo era diferente. Nathan Cross se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro desprovisto de emoción y los ojos grises tan fríos como el acero y templados por el fuego. Sofía estaba de pie en un rincón, apretando las manos y tratando de ocultar los latidos de su corazón. Había aprendido a ocultar su miedo al hombre que estaba sentado allí. La puerta se abrió y Roman Kozlov entró con paso firme, como un rey que conquista un nuevo territorio. 6 hombres vestidos con trajes negros le seguían, con la mirada dura y las manos listas para alcanzar sus armas. Derek Shaw caminaba al lado de Roman, actuando a la perfección. Su rostro era distante y frío, como si nunca hubiera pertenecido a Nathan y los últimos 10 años no hubieran sido más que una larga obra de teatro. Había actuado sin cometer un solo error. Roman se detuvo al otro lado de la mesa, frente a Nathan. Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro arrugado. Así que por fin lo entiendes, dijo, con voz llena de desprecio. Este imperio será mío. Nathan no respondió. Se limitó a mirar a Roman con ojos indescifrables y a continuación extendió lentamente la mano y cogió el bolígrafo de la mesa. El aire de la habitación se tensó como si un cable estuviera a punto de romperse. Roman se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por la victoria que había esperado durante años. Quería presenciar la rendición de Nathan Cross. Quería saborear cada segundo de esa sumisión. Nathan bajó el bolígrafo hacia la página. La punta se detuvo a un suspiro de la línea de la firma. En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe con un estruendo atronador. FBI, no se muevan, que nadie se mueva.
Los agentes federales entraron en tropel desde todas las direcciones como una avalancha imparable. Por la puerta principal, la puerta lateral, las escaleras. Llevaban equipo táctico negro y apuntaban con sus armas a todos los presentes en la habitación. Los gritos y las órdenes resonaron por todo el espacio. Los hombres de Roman reaccionaron por instinto, con las manos disparadas hacia sus armas, pero fueron abrumados al instante. Los agentes les superaban en número 3-1 y nadie consiguió disparar ni un solo tiro antes de ser derribados al suelo y esposados. Roman permaneció rígido en medio del caos, con el rostro descolorido, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Balbuceó. ¿Qué es esto? Nathan se levantó de la silla con tanta calma como si fuera una mañana cualquiera. 47 millones, Roman, dijo con voz fría como el hielo. Ese es el precio de mi libertad y también el precio de tu cadena perpetua. Roman rugió como un animal acorralado. Me has traicionado. Tú colaboraste con los federales. Yo solo aprendí de ti, respondió Nathan, con una sonrisa tan fina como una navaja extendiéndose por su rostro. Tú me enseñaste que en este mundo no hay amigos, solo intereses. Gracias por la lección. Dos agentes esposaron a Roman y lo arrastraron fuera, pero él no dejó de maldecir y amenazar. Pero Nathan ya no se preocupaba por él. Sus ojos ya habían encontrado otra figura que intentaba escabullirse entre el caos y llegar a la puerta lateral sin ser vista. Derek. Nathan se movió como un rayo, bloqueando al traidor antes de que pudiera tocar el pomo de la puerta. La elegante pistola negra ya estaba en su mano, apuntando directamente al pecho de Derek. ¡No!, gritó Derek, con los ojos muy abiertos por el terror. Lo prometiste. Prometiste que moriría rápidamente. Nathan lo miró. Este era el hombre en el que había confiado durante 10 años. El hombre que había matado a su hermano y luego lo había visto sufrir durante 8 largos años mientras buscaba a un enemigo, sin decir una sola palabra. Lo hiciste bien, dijo Nathan, con voz baja y tranquila. Atrajiste a Roman aquí. Un trato es un trato. Un solo disparo rompió el caos. Derek cayó, con los ojos aún abiertos, incapaz de decir otra palabra. Los agentes del FBI se volvieron para mirar, pero nadie intervino. Se les había advertido sobre esta parte del acuerdo. Había deudas que la ley no podía cobrar, y ellos lo entendían. Nathan se quedó allí un momento, mirando el cuerpo de Derek. No sentía ni odio ni triunfo, solo un vasto vacío que la muerte no podía llenar. Ryan aún no había regresado, pero al menos se había hecho justicia. Luego se dio la vuelta y buscó entre el caos hasta que vio a Sofía de pie en una esquina. Estaba allí con los ojos muy abiertos, sin parecer asustada, solo mirándolo. Ella le devolvió la mirada, como si intentara comprender quién era él realmente después de todo lo que había visto. Nathan caminó hacia ella entre los gritos y el tintineo de las esposas, a través de los restos de un imperio criminal que se derrumbaba en tiempo real. Se acabó, dijo, con la voz ronca por el cansancio. Hemos ganado. Sofía no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza. Entonces, como a cámara lenta, se acercaron el uno al otro y se abrazaron en medio de las ruinas, agarrándose con fuerza. Eran como dos supervivientes de una tormenta que se habían encontrado tras el desastre. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche. La noticia inundaba todos los periódicos, canales de televisión y redes sociales. El jefe de la mafia, Roman Clove, arrestado en la mayor operación del FBI de la década. Un imperio criminal se había derrumbado. Docenas de delincuentes habían sido acusados. Los periodistas se deleitaron con la noticia. Los analistas la diseccionaron. Los expertos ofrecieron sus opiniones. El público se regocijó con la satisfacción de ver que se hacía justicia. Pero nadie mencionó a Nathan Cross. No había ni una línea, ni una palabra, ni una sola pista de que existiera en todo el caso. Ese era el trato. Nathan guardó silencio y, a cambio, el FBI lo mantuvo al margen. Siguió siendo un fantasma en los bajos fondos de Chicago, aún con poder. Pero ahora, su mayor enemigo ya no acechaba detrás de él. En aquellos días, Nathan estaba ocupado purgando sus filas y reconstruyendo la organización desde cero.
La traición de Derrick había dejado un enorme vacío, y Nathan ya no confiaba en nadie tan ciegamente como antes. Examinaba a todo el mundo, cada transacción y cada relación. Tony Blake había demostrado su valía a través del fuego y la sangre, y se había convertido en la nueva mano derecha de Nathan. Pero en medio de todo eso, una noticia lo detuvo todo. La operación de Grace había sido un éxito. El médico salió del quirófano sonriendo y dijo que todo había salido incluso mejor de lo esperado. El corazón de Grace había sido reparado. Podría llevar una vida normal. Tendría un futuro. Sofía estaba de pie en el pasillo del hospital cuando escuchó esas palabras. Por primera vez en años lloró, pero no por pena o miedo, sino por felicidad. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. No intentó detenerlas. Su hermana viviría. Eso era todo lo que había pedido en sus oraciones. Grace se recuperaba en una habitación privada en el ático de Nathan, donde la cuidaban como a una princesa, con su propio médico y enfermera, y todo lo que necesitaba. El color volvió lentamente a sus pálidas mejillas y una sonrisa se dibujó en sus labios, que antes habían estado agotados por la enfermedad. Sofía observó a su hermana y la lujosa habitación, y pensó en la vida que nunca se había atrevido a soñar. Sabía que era hora de tomar una decisión. Una tarde, mientras la puesta de sol teñía de oro todo Chicago, Sofía fue a ver a Nathan a su oficina. Estaba sentado detrás de su escritorio, sumergido en el papeleo, como siempre. Ella se paró frente a él, respiró hondo y habló. Mi trabajo está hecho. Grace está bien. Has ganado. Debería irme. Nathan no levantó la vista. Seguía concentrado en los papeles que tenía delante. ¿Ir a dónde? No lo sé, admitió Sofía. Encontrar otro trabajo. Volver a una vida normal. ¿Una vida normal? Repitió Nathan con voz extraña. ¿Crees que puedes volver a ser camarera después de todo lo que ha pasado? Sofía se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Había visto sangre. Había sido testigo de la muerte. Había entrado en un mundo del que muy pocas personas salían intactas. ¿Cómo podía volver a preparar cócteles y sonreír a los clientes como si nada hubiera pasado? Nathan se levantó y se acercó a ella, clavando sus ojos grises en los de ella. Necesito a alguien que siempre diga la verdad, dijo. No por miedo o por dinero, sino porque es lo correcto. Tienes todo un imperio, dijo Sofía. Puedes contratar a quien quieras. No quiero a cualquiera, dijo Nathan, bajando la voz. Te quiero a ti. Sofía lo miró y lo entendió. Él le estaba ofreciendo más que un simple trabajo. Le estaba ofreciendo un lugar a su lado, un punto de apoyo en su mundo y un futuro que ella nunca había imaginado. No pertenezco a este mundo, Nathan, dijo ella. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. No, Sir Cross. Solo Nathan. Nathan sonrió, una sonrisa auténtica, sin ocultar nada, sin frialdad. Tú le pertenecías desde el momento en que entraste en esa sala de reuniones con una bandeja de bebidas. Si te pillo haciendo algo mal otra vez, estaré deseándolo. Por eso precisamente te necesito, dijo Nathan. Sofía lo observó durante un largo momento, pensando en todo lo que había pasado, en el camino que la había llevado hasta allí y en Grace, que dormía plácidamente en la habitación de al lado. Entonces asintió con la cabeza. De acuerdo, pero quiero terminar la carrera de contabilidad y quiero que Grace viva aquí hasta que se recupere por completo. Hecho, y yo quiero tener derecho a decirte que te equivocas cuando lo necesite, sin que me dispares. Nathan se rió a carcajadas. El sonido llenó la oficina y le resultó extraño y cálido, diferente a todo lo que había oído antes de él. Estás poniendo a prueba mis límites, dijo Sophia Hart. Lo sé, sonrió ella. Es mi trabajo. 6 meses pasaron como un sueño que Sofía nunca había creído que se le permitiría tener. Terminó su último año de contabilidad, se graduó con las mejores notas de su clase y se convirtió en la asesora de mayor confianza de Nathan Cross. No había ningún título oficial impreso en una tarjeta de visita, ni ninguna oficina privada con su nombre en la puerta. Pero todos en la organización sabían exactamente quién era. Cuando Sophia Hart entraba en una habitación, la gente la escuchaba.
Cuando hacía una pregunta, la gente respondía con sinceridad. Y cuando decía que había un problema, Nathan lo dejaba todo para ocuparse de él. No se limitó a auditar los libros, como se había acordado inicialmente. Transformó la cultura de toda la organización. Se animó a los empleados a informar de las irregularidades sin temor a represalias. Por primera vez en la historia de este imperio, decir la verdad ya no era un acto suicida. Nathan aprendió a escuchar en lugar de limitarse a dar órdenes. Aprendió a pedir opiniones en lugar de imponer decisiones. En las reuniones en las que Sofía estaba presente, ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía toda la sala se quedaba en silencio. Otras organizaciones del mundo del Hampa comenzaron a tomar nota. ¿Cómo había conseguido Cross recuperar la confianza tan rápidamente tras la traición de Derrick? ¿Cómo había fortalecido su imperio en solo unos meses? Cada vez que alguien preguntaba, Nathan solo sonreía y señalaba a Sofía. Yo no lo construí, ella lo hizo. Una tarde de finales de otoño, Nathan llevó a Sofía fuera de la ciudad, en dirección a un tranquilo barrio residencial a más de una hora en coche de Chicago. Ella no preguntó a dónde iban. En cambio, observó los colores cambiantes de los árboles deslizarse por la ventana hasta que el coche se detuvo frente a una pequeña y encantadora casa rodeada por una valla blanca con un jardín de flores en la parte delantera. Sofía comprendió que Nathan la llevaba a conocer a su madre. Margaret Cross era una mujer menuda, con el pelo plateado y los mismos ojos grises que su hijo. Los recibió en la puerta con una cálida sonrisa. Abrazó a Nathan con fuerza y luego se volvió hacia Sofía con una mirada que parecía una suave inspección. Mi hijo no es tan bueno ocultando sus sentimientos como cree, dijo en tono burlón. Te menciona en todas las llamadas. Esa Sofía Hart. Esta Sofía Hart. Hasta hoy pensaba que eras imaginaria. Se sentaron en la acogedora sala de estar, tomando té y comiendo galletas que Margaret había horneado ella misma. Margaret le contó a Sofía cómo era Nathan de niño, un chico amable que amaba los libros y odiaba la violencia. Habló de los años anteriores a la tragedia que lo cambió. Solía ser el niño más amable, dijo Margaret, con la mirada perdida en el pasado. Nunca se peleaba ni buscaba problemas, pero la vida lo convirtió en la persona que más odiaba. Luego miró a Sofía, con los ojos grises brillantes. Pero tú, dijo, tú lo estás trayendo de vuelta. Vuelvo a ver a mi hijo en sus ojos, al niño que solía ser. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas imposibles de contener. Era la primera vez en su vida que una madre la miraba con tanta aceptación y amor. Había perdido a su propia madre demasiado pronto y había crecido sin nadie que le enseñara a ser mujer o a ser amada. Y ahora, en esa pequeña sala de estar, había encontrado lo que había estado buscando durante todos esos años. Grace recibió el alta esa semana, sana y llena de vida. Su hermana no solo había cambiado físicamente, sino también espiritualmente. Una noche, las dos se sentaron en el balcón del ático, contemplando la resplandeciente ciudad de Chicago a sus pies. Has cambiado, dijo Grace, inclinando la cabeza mientras observaba a su hermana. Tus ojos ya no muestran miedo. Tú también has cambiado. Sofía sonrió. Ahora eres más fuerte. ¿Es por él? Sofía negó con la cabeza. No, es porque decidí alzar la voz. Grace se quedó callada un momento, como si estuviera dándole vueltas a algo en su mente. Luego dijo, con voz baja pero orgullosa, ¿sabes? Cuando estuve en el hospital, yo también dije lo que pensaba una vez. Sofía la miró, sorprendida. ¿Sobre qué? Una enfermera me dio la medicación equivocada. Lo vi, dijo. Lo vi, dijo Grace. Se lo dije al médico. Todos me preguntaron cómo me atreví a decir lo que pensaba. Les dije que fue porque mi hermana me enseñó a hacerlo. Sofía abrazó a Grace con fuerza, incapaz de hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Esa era la verdadera victoria. No el dinero, ni el poder, ni derrotar a un enemigo, sino el valor que se extendió de ella a su hermana y de una persona a otra, como una pequeña llama que ilumina un lugar oscuro. Esa noche, la cena en el ático fue para 4 personas: Sofía, Grace, Nathan y Margaret.
La mesa estaba llena de buena comida, pero lo más importante es que estaba llena de risas y anécdotas. Nathan se sentó allí mirando a su alrededor y por primera vez en su vida sintió que tenía una familia. No una familia de sangre, sino una familia elegida, de amor y de experiencias compartidas. De vuelta de la cena, mientras caminaban por el pasillo del ático, Nathan extendió la mano y tomó la de Sofía por primera vez en público. Sin esconderse, sin dudar. Ella no se apartó. 9 meses después de ese fatídico suceso, Nathan llamó a Sofía a su despacho privado. Ella entró y lo encontró de pie junto a la ventana, como de costumbre. Pero hoy había algo diferente en él. Parecía más ligero y tranquilo, como si finalmente se le hubiera quitado un peso invisible de encima. «Quiero tu opinión sobre algo», dijo, volviéndose y entregándole una gruesa carpeta. Sofía la abrió y hojeó las páginas. Es un plan para expandir negocios legítimos paso a paso, pasando de operaciones clandestinas a industrias más limpias, bienes raíces, restaurantes y tecnología. Nathan quería cambiar, cambiar de verdad, no solo en la superficie, sino en lo más profundo. Sofía leyó cada página con atención y analizó cada número. Luego lo miró. «Es un buen plan», dijo, «pero le falta una cosa». Nathan levantó una ceja, esperando. «¿Qué?» «¿Supervisión?», dijo Sofía, dejando la carpeta sobre la mesa y mirándolo a los ojos. «Lo estás construyendo todo a tu alrededor. Si caes, todo cae contigo. Roman aprovechó esa debilidad fatal y alguien más lo hará si no cambias la estructura». «¿Qué sugieres?», preguntó Nathan, no con enfado, como ella habría temido en otra ocasión, sino con curiosidad y franqueza. «Un consejo», dijo Sofía con voz firme. «Una supervisión independiente. Nadie, ni siquiera tú, debería tomar las decisiones importantes solo. Deberías dar un paso atrás». Nathan se quedó en silencio. «Dar un paso atrás, no desaparecer», explicó Sofía. «Simplemente deja de ser el centro de todo. Necesitas un sistema que no dependa de una sola persona, ni siquiera de mí». Nathan la estudió durante un largo momento y Sofía se preguntó si había ido demasiado lejos. La camarera que había temblado en una sala de espera 9 meses atrás estaba ahora allí, diciéndole a un jefe de la mafia cómo dirigir su imperio. Sin embargo, en lugar de enfadarse, Nathan soltó una risa suave, amable y sincera. «¿Sabes?», dijo, «esta es la primera vez que alguien me dice que dé un paso atrás y no le disparan por ello». «Tengo inmunidad, ¿recuerdas?», respondió Sofía, levantando las comisuras de los labios. Nathan asintió con la cabeza, como si acabara de tomar una decisión. «Bien, formaremos un consejo. Tú liderarás la transición». «Solo si es más grande que yo», dijo Sofía con tono serio. «No quiero convertirme en una segunda versión de ti. No quiero que esta organización dependa de una sola persona, ni siquiera de mí». Nathan la miró, con sus ojos grises brillantes por algo que parecía orgullo. «Ya es más grande que tú». Una semana más tarde, mientras Sofía estaba sentada en su oficina revisando los informes financieros, apareció un nuevo correo electrónico en su bandeja de entrada. Vio el asunto y su corazón se aceleró. El remitente era un joven empleado de la organización que se había incorporado solo unos meses antes. El asunto era sencillo. «He encontrado algo inusual. ¿Alguien puede comprobarlo?». Sofía abrió el correo electrónico y lo leyó. No había ni rastro de miedo en las palabras, ni una disculpa por atreverse a preguntar, sin vacilación, sin preocupación por las consecuencias. Era solo una pregunta sencilla y directa de alguien que creía que decir la verdad era lo correcto. Sofía sonrió como no lo había hecho en semanas. Nathan entró en ese momento y la vio sonriendo. «Buenas noticias». Sofía giró la pantalla para que él pudiera verla. Alguien acababa de informar voluntariamente de un gasto inusual. Nadie le había obligado. Nadie le había amenazado con dispararle si no hablaba. Nathan leyó el correo electrónico y se quedó en silencio por un momento. Luego levantó la vista y Sofía vio algo más profundo que alegría en sus ojos. «Esta es la verdadera victoria», dijo con voz baja y llena de emoción.
No Roman en prisión, esto. Sofía asintió y volvió a mirar la pantalla, el sencillo correo electrónico que tenía tanto peso. El valor se está convirtiendo en algo normal, susurró. ¿Qué? Preguntó Nathan. Nada. Sofía sonrió. Justo lo que quiero construir. Había pasado un año desde la noche en que un bolígrafo se cernió sobre una hoja de papel y un camarero lo cambió todo. Sophia Hart estaba de pie en el escenario del auditorio de la universidad con una toga negra de graduación, mirando al mar de gente que se extendía a sus pies. Acababan de anunciarla como la graduada con las mejores calificaciones del departamento de contabilidad, la joven que había completado el programa en un tiempo récord, obteniendo las mejores notas de su clase. Mientras se adelantaba para recibir su diploma, buscó entre la multitud rostros conocidos y los encontró. Nathan estaba sentado en la última fila, tratando de no llamar la atención con su sencillo traje negro. Pero cuando sus miradas se cruzaron, él se levantó y aplaudió, sin importarle las miradas curiosas a su alrededor. A su lado, Grace sonreía radiante y saludaba a su hermana como una niña feliz. Margaret, la mujer que se había convertido en una segunda madre para Sofía, se secaba los ojos con un pañuelo blanco. Su sonrisa brillaba de orgullo y lágrimas. Sofía sintió un nudo en la garganta. Hacía un año era una pobre camarera con las manos húmedas y un uniforme viejo. Ahora estaba allí, rodeada de gente que la quería, con un futuro prometedor por delante. Después de la ceremonia, en lugar de ir a uno de los restaurantes de lujo que Nathan podía reservar en cualquier momento, Sofía eligió un pequeño restaurante en su antiguo barrio. No había candelabros de cristal ni manteles blancos, solo sencillas sillas de madera y el aroma de la comida casera que salía de la cocina abierta. Nathan miró a su alrededor, ligeramente sorprendido. ¿Por qué aquí? Porque quiero recordar de dónde vengo, dijo Sofía, con la mirada fija en las paredes desgastadas y el papel pintado desconchado. Y quiero estar agradecida por lo lejos que he llegado. Este es el tipo de lugar en el que soñaba con comer cuando era pobre, cuando tenía que contar cada moneda para comprar fideos instantáneos para los dos. Nathan la miró y Sofía se dio cuenta de que las cosas ya no eran como antes. No era la mirada de un jefe a su asesora. No era la mirada de un hombre que le debía la vida a su benefactora. Era simplemente la mirada de un hombre que miraba a la mujer que amaba. Ahora estaban oficialmente juntos, no a bombo y platillo. No con declaraciones, no con una boda fastuosa ni votos ante el altar. Solo dos personas que se elegían mutuamente día a día, momento a momento. Mañanas despertando juntos en una habitación llena de luz solar. Tardes pasando el rato en el balcón mientras contemplaban la resplandeciente ciudad de Chicago a sus pies. Hacían que los momentos ordinarios fueran extraordinarios, el tipo de cosas que ninguno de los dos había creído jamás que experimentaría. Tal y como había planeado, Nathan había reconvertido el negocio en una empresa legítima. Todavía había sombras y rincones donde la luz aún no había llegado. Pero cada día, la luz se extendía un poco más. Sofía era la primera persona a la que acudía para tomar cada decisión importante. Era la brújula moral que le había faltado durante tantos años. La mañana después de la graduación, Sofía se paró frente al espejo del dormitorio, enderezando su chaqueta. Ese día tenía una reunión importante, en la que presentaría un informe financiero al consejo que había ayudado a establecer. Nathan se acercó por detrás y le ajustó el cuello, pasando los dedos ligeramente por la tela. ¿Lista?, le preguntó, sabiendo que estaba a punto de decirle a una sala llena de mafiosos que estaban haciendo mal sus cuentas. Sofía le sonrió en el espejo. Siempre. Nathan se rió. Era ese sonido cálido el que la había enamorado la primera vez que lo había oído. Luego la giró y la miró directamente a los ojos. Sofía, ¿qué? Nathan se quedó en silencio por un momento y Sofía vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, miedo y un amor tan profundo que casi dolía. No se le daba bien expresar esos sentimientos. Toda su vida le habían enseñado que mostrar emociones era un signo de debilidad y que amar a alguien le daba a esa persona el poder de destruirte. Pero con ella quería ser débil. Con ella quería correr ese riesgo. Por eso te quiero,
dijo con voz ronca. Sofía se quedó paralizada. Era la primera vez que él pronunciaba esas palabras. A pesar de llevar juntos un año y compartirlo todo, nunca antes las había dicho en voz alta. Ella no necesitaba responder. Nathan habló rápidamente, como si temiera que ella lo rechazara. Solo quiero que lo sepas, comenzó, pero Sofía le puso la mano en la boca, deteniéndolo. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Yo también te quiero, Nathan Cross. Te quiero desde hace mucho tiempo. Solo estaba esperando a que tú lo dijeras primero. Nathan exhaló como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima que había llevado toda su vida. Levantó la mano, le levantó la barbilla y la besó con suavidad y ternura, como si fuera la primera y última vez, y para siempre. Fuera de la ventana, Chicago despertaba. Sonaban las bocinas de los coches y la luz del sol se colaba por las cortinas. La vida continuaba a su ritmo apresurado. Pero en esa habitación el tiempo se detuvo. Solo había dos personas, dos corazones latiendo al unísono y tres palabras que lo cambiaron todo. Una tarde de fin de semana, Sofía regresó al club donde había trabajado. No por nostalgia o arrepentimiento, sino porque necesitaba ver el lugar donde todo había comenzado de nuevo, para comprender lo lejos que había llegado. Se sentó en un rincón oscuro del bar, pidió un whisky y se quedó observando. Una joven estaba sirviendo. Probablemente tenía poco más de 20 años y llevaba el mismo uniforme que Sofía había usado en su día. Tenía las manos húmedas de lavar vasos y los ojos cansados por un largo turno. Pero había algo en su mirada que se negaba a doblegarse. Sofía observó a la chica y sintió como si estuviera mirándose a sí misma hace un año. Recordó aquella noche, la pesada bandeja en sus manos, la sala de reuniones llena de hombres poderosos con trajes caros y el bolígrafo suspendido sobre el papel que decidiría el destino de un imperio. Podría haber guardado silencio. Podría haber dejado la bandeja, haberse marchado y haber vuelto a su vida invisible como si nada hubiera pasado. Nadie lo habría sabido. A nadie le habría importado. Nadie la habría culpado. Al fin y al cabo, solo era una pobre camarera. ¿Quién la habría escuchado? ¿Quién la habría creído? Pero no se quedó callada. Habló a pesar de su miedo y sus temblores. Sabía que abrir la boca en aquella sala podría ser lo último que hiciera en su vida. Y todo cambió. Sofía se dio cuenta entonces de que la vida no cambia por las grandes decisiones, de momentos gloriosos que la gente escribe en los libros de historia. La vida cambia por pequeños momentos. Cuando elegimos hablar en lugar de permanecer callados. Cuando elegimos ver las cosas correctamente en lugar de ignorarlas. Cuando elegimos el valor por encima de la seguridad. Sofía no era una heroína. Era solo una mujer corriente con sus propias cicatrices y miedos, que hizo algo extraordinario en un momento corriente. Y eso fue todo lo que hizo falta. El sonido de unos pasos familiares la hizo girar la cabeza. Nathan entró en el club y sus ojos grises recorrieron la multitud hasta encontrarla en un rincón oscuro. Se acercó, se sentó a su lado y pidió la misma bebida sin mirar el menú. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Eran dos personas que habían atravesado juntas el infierno y habían encontrado el paraíso al otro lado. ¿En qué piensas?, le preguntó Nathan, mirándola con una ternura que solo ella había visto jamás. Sofía lo miró, el hombre al que había salvado, el hombre que la había salvado, el hombre al que amaba. Estoy pensando, dijo en voz baja, a veces un bolígrafo que no se cae puede cambiarlo todo. Nathan la miró y luego miró alrededor del club donde todo había comenzado. No es el bolígrafo, dijo con voz baja y segura, el que sostiene la bandeja. Sofía sonrió. Quizás. Se sentaron allí, bebiendo, observando a la joven camarera moverse entre la multitud con manos rápidas y ojos cansados que aún no se rendían. Sofía pensó que quizás algún día esa chica también alzaría la voz. Se daría cuenta de lo que otros pasaban por alto. Cambiaría la vida de alguien con un solo acto de valentía. Porque la valentía no es exclusiva de los héroes de los cuentos de hadas. El valor pertenece a la gente corriente, gente que se despierta cada día con miedo, pero que aún así decide hacer lo correcto.
Gente como esa joven camarera, gente como Sofía hace un año. Ni dinero, ni poder, ni armas, solo una mujer. Un momento de valor y la decisión de creer que su voz tenía valor. Eso es lo que salvó un imperio. Y más que eso, salvó dos almas. En la vida, los grandes momentos decisivos rara vez vienen acompañados de ruido o aplausos. Llegan en silencio, en pequeños momentos en los que decidimos si permanecer callados o alzar la voz. Esta historia nos recuerda que la bondad no siempre es suave y que el valor no siempre es ruidoso. A veces, el valor significa prestar atención cuando los demás se precipitan. Es como hacer una pregunta más cuando todos los demás están cansados. Se trata de creer que tu voz importa, incluso cuando el mundo te dice que no. La bondad no pertenece a los títulos. La verdad no pertenece a los poderosos. La esperanza no pertenece solo a los que ya están ganando. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a levantarse con honestidad, incluso cuando el miedo le susurra que el silencio es más seguro. Así que aquí va una pregunta para ti. ¿Alguna vez has notado que algo iba mal pero te has quedado callado? ¿Qué habría cambiado si hubieras hablado? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otra persona a encontrar su voz. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima. Juntos, podemos seguir compartiendo historias que nos recuerdan el poder de ser humanos. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Y gracias por creer que las pequeñas voces pueden sacudir a los poderosos.